Vuelvo a repetir, estas 2 charlas son introductorias, para que ustedes sepan, un curso básico de consejería bíblica son 30 horas, para dar el fundamento teológico, bíblico, mostrar el proceso bíblico del cambio, la meta de la consejería, hablar sobre, por ejemplo, cómo abordar la ira, cómo abordar el orgullo, etc. Algunos ejemplos de áreas a abordar. Gracias. Pero el pastor me pidió, y así lo estamos haciendo, de tratar estos temas para que la iglesia de Cristo, esta iglesia local en particular, valore la importancia de la consejería bíblica y se proponga avanzar en esto. Mucho más. Probablemente algunos de ustedes ya aconsejan bíblicamente, pero esto está mostrándonos que toda la iglesia tiene que aconsejar bíblicamente, y esto tiene que ser parte de la dinámica de vida de una iglesia local, la consejería bíblica. No es optativo. No es extraño que en las iglesias, cuando hay un problema, preguntémosle al pastor. Y los pastores somos súper limitados, por hermano. No solo en capacidades y conocimiento, sino en el tiempo necesario para abordar todo lo que se requiere en una iglesia. Y por eso toda la iglesia debe estar en esa dinámica, y en la actividad propia de cada miembro el cuerpo recibe crecimiento para ir edificándose en amor, y a través del consejo de la palabra es la principal forma. Entonces vamos a hablar de esto, y voy a poner un fundamento rápido. Son cosas que ustedes saben, ¿no? Cuando hablamos de iglesia, traduce el griego eclesía, que significa un grupo llamado. Y también nos muestra evidentemente Mateo 7 que el Señor hace una distinción entre las personas en general y su pueblo. Incluso este texto dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Incluso dentro de la propia iglesia pudiera haber gente que no es iglesia, ¿cierto? Haciendo ese juego de palabras, ¿no? Entre lo que decimos que es iglesia y lo que Dios llama a su iglesia, su pueblo llamado, apartado. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona cree en Jesús, confía en Jesús, y Dios le da la vida espiritual, como decimos, ¿no? Lo coloca inmediatamente a esa persona que acaba de ser salva, lo injerta en un cuerpo espiritual unido. Viene a ser parte de un cuerpo nuevo que se llama eclesía, cuya cabeza es Jesús. Hermanos, usted no es cualquiera. Si usted nació de nuevo, usted es una persona especial, injertada en el cuerpo de Cristo, que tiene su expresión visible en lo que llamamos iglesia local. Pero usted pertenece al cuerpo de Cristo. Fue apartado, fue separado del mundo. La Biblia usa términos muy interesantes: trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermano, usted no es cualquiera. Y 1 Corintios 12 dice, 12:13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es una realidad espiritual muy singular. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces la iglesia es el grupo total de individuos que el Señor ha salvado, que tienen la verdadera fe salvadora de Jesús y tienen a Jesús como su Señor y su Salvador. Hermanos, es un organismo espiritual único y especial. Obra soberana y sobrenatural de Dios. Es un organismo unido que cuenta con todo el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando usted profundiza esta verdad que yo acabo de dar en 2 minutos 30 segundos, y usted la profundiza, hermanos, tendría que responder esto: ¿veo a todos mis hermanos y hermanas como una relación especial dada por Dios? Hoy día estoy viendo a la persona que tengo aquí, con que me junto en los cultos, como la relación más especial que Dios me ha dado. Porque usted hoy día tiene una unidad que trasciende esta tierra con aquellas personas que son sus hermanos en Cristo. ¿Los ve así? Entonces, cuando uno entiende quién es Cristo, cuando uno entiende quién es la iglesia, cuando uno entiende qué es la iglesia y a lo que hemos sido llamados para en esta unidad espiritual,
uno entiende con mayor profundidad el llamado que tenemos dentro de esta iglesia y que se manifiesta visiblemente, geográficamente en la iglesia local donde hoy día yo estoy. Entonces, la doctrina de la iglesia como el cuerpo de Cristo, en el comentario de MacArthur a Efesios dice, es una metáfora que muestra a la iglesia no como una organización, sino como un organismo vivo compuesto de muchas partes interrelacionadas y mutuamente dependientes. Cristo es la cabeza de ese cuerpo y el Espíritu Santo es, por así decirlo, la sangre vital. Los miembros del cuerpo de Cristo están inextricablemente unidos en su Señor. Y cuando un miembro falla, todo el cuerpo se debilita. Cuando sus miembros desobedecen a la cabeza, el cuerpo cojea y tropieza. Sin embargo, cuando sus miembros responden fielmente a la cabeza, la iglesia manifiesta la belleza, el poder y la gloria del Señor. Hermano, ¿usted ve así la iglesia? La figura entonces del cuerpo de Cristo, que nos muestra aquí el texto, ¿no?, ilustra evidentemente esa diversidad, pero al mismo tiempo la unidad y la interdependencia que tiene que estar presente en la iglesia local, vivida, experimentada. Porque como dice el texto, ¿no?, aunque somos muchos miembros, leíamos recién, somos un cuerpo, individualmente miembros los unos de los otros. Romanos 12:4, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, la doctrina de la iglesia, el ser miembro del cuerpo de Cristo, nos genera preciosos y maravillosos privilegios, pero también grandes y hermosas responsabilidades. Usted viene a la iglesia, si usted es un creyente que entiende la vida de iglesia como venir al culto de domingo, cantar coritos, orar juntos, dar una ofrenda y su diezmo, escuchar un sermón e irse para la casa, y nos vemos el próximo domingo, no entiende lo que es la iglesia. No lo ha entendido. La iglesia es un cuerpo. Es como si usted dijera, hoy día voy a andar con la mitad de mi cuerpo, voy a dejar la pierna derecha en la casa y no me voy a relacionar con mi pierna derecha. No, usted no puede soltarse del cuerpo. Y el vínculo con el cuerpo de Cristo debiera ser continuo, porque es lo que Dios ha establecido para su crecimiento y a través de usted el crecimiento de otros. Hay una interdependencia muy grande. Hay una dependencia e interdependencia muy grande en el cuerpo de Cristo. Y es por eso que la consejería bíblica es el ejercicio de lo que Dios quiere que suceda en una iglesia para que el cuerpo se nutra. Porque si usted cree que con el sermón dominical la hizo, vamos a ver los resultados. Pero lo lamentable es que el resultado se ve después de años, donde muchas veces ya es tarde o los costos son muy altos. La vida cristiana requiere esa unidad. Es más, ser miembro de Cristo conlleva esa responsabilidad para con Él y para con los demás miembros. Nuestra motivación para esforzarnos por sobresalir en las relaciones en nuestra vida, particularmente del cuerpo de Cristo, es la increíble misericordia y gracia que el Señor ha mostrado para con nuestras vidas. ¿Por qué debemos amar a nuestros hermanos y aconsejarles? Porque la gracia de Dios ha caído sobre nosotros y nos ha sumergido y nos ha salvado y nos está salvando y nos salvará de tan grande muerte. Por eso yo trabajo y por eso Pablo trabajaba y por eso cada creyente debe trabajar en el crecimiento de los demás. Y la consejería bíblica es la metodología de Dios también para ayudar a los creyentes a crecer. Amén. Entonces, antes de nacer de nuevo, hermano, usted tiene que reconocer que usted caminaba por ahí, y sin darse cuenta, usted no sabía que la ira de Dios estaba sobre usted. La ira de Dios sobre usted. Usted estaba sin Dios, sin esperanza en este mundo.
Pero el Señor lo eligió, la eligió, hermano. La eligió para separarte del pecado y para amarte eternamente. Por lo tanto, cuando tú pones esas cualidades en orden y esas bendiciones de Dios en orden en tu mente, debiera llevarte a reaccionar. Vestidos pues como escogidos de Dios. O sea, ya que sabes que eres escogido, el Señor te escogió, ahora vive de esa manera. O sea, vístete de esa manera. Es como si Dios te dijera, imagínate, mañana te dicen, ¿no sabías tú? Tú eres hijo de un rey. No te habíamos contado. Te recogimos en la calle, pero tú eres hijo del rey, de los reyes de Inglaterra. Vas a tener que irte a vivir al palacio de Buckingham. ¿Te imaginas que te dijeran eso mañana? Y tú ahí ahora a ser de la realeza. Lo primero que te vas a hacer llegando allá es que te van a meter a un programa de protocolo para que no hables de más, para que comas como corresponde y para que te vistas como un rey. Bueno, el creyente debe vestirse como lo que es, un escogido de Dios. ¿Y cuál es esa ropa? Santo y amado. ¿Usted entiende lo que es entrañable? Que te sale de adentro, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Y eso nos va a llevar a qué? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Con esa ropa andamos bien. Si usted quiere andar pintoso, no busque marcas, vístase de Cristo. Y eso va a llevar a la directa implicación que tiene que ver con tu relación con tu iglesia local. Porque para que tú muestres que eres santo, que eres benigno, que eres misericordioso, que tienes entrañable misericordia, que soportas, nunca estuvo encerrado solo en la vida, en un cuarto. Es en relación con la iglesia. Entonces, ¿cuál es el ministerio del creyente, hermanos? La Escritura nos da muchos mandatos que se han denominado los famosos unos a otros. Hay un libro muy interesante que habla de 31 unos a otros. Está en inglés y yo lo he estado traduciendo porque creo que es muy útil. Usted, hermano, tiene que amarse unos a otros. Tiene que perdonarse unos a otros. Edificarse unos a otros. Dar preferencia unos a otros. Animarse unos a otros. Amonestarse unos a otros. Edificarse nuevamente unos a otros, servir unos a otros, aceptarse unos a otros, ser devotos unos con otros, ser cariñosos unos con otros, ser hospitalarios unos con otros, confesar los pecados y orar unos por otros, sobrellevar las cargas unos por otros, consolarnos unos a otros, vivir en armonía unos con otros, mostrar tolerancia unos con otros, ser amables unos con otros. Ok, ¿quiere más? Hermano, tiene pega. Tiene pega. ¿Usted cree que la iglesia es venir a cantar corito, dar una ofrenda y escuchar un sermón? Porque usted no vive como una visita en el reino. Usted tiene que vestirse como un escogido y una escogida de Dios que vive en relación con el cuerpo de Cristo. Y usted debiera imprimir esta lista y empezar a revisar cuál unos a otros no tienen. ¿Cuántos de estos unos a otros cree usted que no está haciendo? Entonces, cuando yo entiendo los privilegios de ser escogido de Dios y estar en el cuerpo, me eleva esta responsabilidad, y la Biblia no lo deja a lo subjetivo, no lo deja a mi placentera discreción, sino que me dice cómo yo debo relacionarme con el cuerpo de Cristo. Y por lo menos debiéramos partir con la lista de unos a otros y ver cómo me estoy relacionando con el cuerpo de Cristo, solamente en el checklist de los 31 unos a otros que hay en la Biblia. Ese es el ministerio del creyente. Pero me voy a concentrar en un aspecto nomás.
porque tendríamos muchas horas para hablar de la aplicación práctica de todos esos unos a otros, que hace que la iglesia se embellezca, hermano, sea hermosa. La belleza de Cristo en la práctica, porque la iglesia no debe ser conceptualmente correcta solamente, sino que debe existencialmente ser correcta en la vida, en cómo lo vive. Entonces, cuidando a los hermanos que pecan y lastiman, tenemos una responsabilidad de cuidar a las personas. Una de las primeras cosas que tenemos que pensar cuando tenemos que abordar el pecado de otras personas, Colosenses lo dije, ¿no? Lo leí hace un rato. Pablo trabajaba mucho en esto, anunciando, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre para que sean perfectos. Eso lo movía a él a trabajar mucho, pero no con solo su fuerza, sino por el poder de Cristo que obraba en él. Usted vive la vida de la iglesia en el poder de Cristo que obra en usted para otros. ¿Para qué? Para ayudar a otros a cambiar. Si usted sorprende a alguien en alguna falta, usted que es espiritual, amén, usted que es espiritual, restaurarle a esa persona con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque tienes que considerarte a ti mismo, no sé, que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6, 1, 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿cierto? Ya lo vimos. Y Romanos 15, 14, el texto que leí delante. Hermanos, ustedes deben estar llenos de bondad y llenos de conocimiento. Entonces quiero hacerle una pregunta, después que lo he desafiado en este texto, en estos textos. Me encanta hasta el punto de extenderme a esas situaciones y conversaciones difíciles con los hermanos donde debo exhortarles. De hecho, en las preguntas, en los espacios de preguntas y respuestas surgió eso. ¿Qué pasa si yo veo un hermano que está en una situación y que es difícil y que a lo mejor no va a reaccionar bien? Ajá, debe hacerlo. Debe hacerlo, aunque no le encante, porque es el cuerpo de Cristo y usted es miembro uno de otros. Y si un hermano cae, afecta al cuerpo de Cristo. Y si un hermano se sostiene en pie y se santifica, embellece el cuerpo de Cristo, del cual usted es parte. No hay tal cosa como, oh, el hermano pecó, porque su pecado lo afecta a usted, afecta a su iglesia, afecta al nombre de Cristo. Y cuando usted peca, exactamente igual. Por eso necesitamos involucrarnos. Y creo que este texto nos anima mucho a entender que requerimos capacitación y aprender a observar las necesidades que tienen las personas que tenemos por delante. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Entonces, cuando yo voy a entrar en el trabajo con otros hermanos, tengo que tener una actitud en el corazón. Primero, si usted se da cuenta, define tipos de personas. Algunos que requieren exhortación, otros que requieren aliento, otros que requieren a veces simplemente sostenerlos para que no sigan cayendo hacia abajo, a hundirse. Pero con los tres hay que ser paciente. O sea, hay que ser paciente con todos. ¿Por qué? Porque el Señor es paciente con nosotros. No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano si no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. ¿Cómo le dijo? Hipócrita. ¿Te han dicho alguna vez hipócrita? ¿Cómo te sentiste? Bueno, escúchalo de nuevo. Aquel que está en esta onda es un hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, cuando me extiendo para cuidar a las personas, primero me aseguro de estar adorando lleno del Espíritu. O sea, yo necesito estar conectado con Dios para ayudar a la iglesia. Usted necesita estar conectado con Dios para ayudar a la iglesia. Usted necesita sabiduría de Dios. ¿Se acuerda lo que dije antes? Que un consejero bíblico tiene que estar lleno de vida de oración, lleno de la palabra, ¿cierto? Y lleno de amor en su corazón.
Entonces, para poder extenderme, ayudar a las personas, necesito esa capacidad. Lo primero que dice el texto de Primera de Tesalonicenses es que yo debo amonestar a los rebeldes o a los ociosos. Arthur Pink, en los atributos de Dios, dice: es verdaderamente asombroso que Él no mate, hablando de Dios, instantáneamente a aquellos que tan descaradamente lo desafían. Yo alguna vez vi una película de monitos animados donde había un monito animado chiquitito que estaba desafiando a uno grande y lo molestaba y de repente el mono grande le hizo ¡pah! Y se acabó. Y el chico gritaba: y te voy a matar. Hizo así nomás. Y a mí me causó tanta gracia porque decía, tanto que le puso color y gritaba y se enfrentaba al grande, y el grande apenas casi respiró y lo mató. Y yo creo que está en esta línea, ¿no? Es asombroso que Él no mate instantáneamente a aquellos que descaradamente lo desafían, pero solamente por Cristo. ¿Por qué no caemos muertos nosotros hoy día? Por Cristo, por lo que Cristo hizo. Lucas 17:3: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Ezequiel 3 del 1 al 4, miren, me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. A ti he puesto, hijo de hombre, ahora el verso 7-9, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, es un deber. Cuando yo cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le abrares para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Es un principio tremendo. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. ¿Se imagina que ese texto estuviera vigente para nosotros en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos ya estarían muertos? ¿Usted cree que el Señor cambió el estándar en esto? ¿La meta que aquí está? No. Yo debo exhortar a alguien que está siendo rebelde delante de Dios para que salve su vida, y yo no me vea involucrado en la responsabilidad de ver a alguien pecar sin advertirle que el camino del impío es duro, difícil. Entonces, esto nos lleva a entender que tenemos que tratar de forma decisiva y extrema el pecado. No podemos ser complacientes. Mateo 18 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Está diciendo que tenemos que cercenar partes de nuestro cuerpo? Evidentemente no, hoy día, ¿no? ¿Por qué está usando este diálogo retórico? ¿Por qué? Para que entendamos lo grave del pecado y lo radical que tenemos que ser con el pecado. No es para jugar. El verso 10 y 11: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, pregunto, ¿me preocupa la condición espiritual de otras personas? ¿O voy a la iglesia simplemente a adorar? ¿No? ¿A qué va la iglesia? No, yo vengo a adorar al Señor y nada más, y después me voy para mi casa. Y esa es su vida de iglesia. No, usted tiene que estar preocupado por la vida espiritual de los que tiene al lado. Usted es responsable de la vida espiritual también de sus hermanos, y ellos de la suya. Eso es una iglesia. Eso es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, debemos
valorar la búsqueda de los creyentes descarriados. El Señor nos muestra ese principio, ¿no? El Señor va por los descarriados, por la oveja perdida. No me voy a detener ahí por razones de tiempo. Entonces, una pregunta. ¿Amo a Cristo y por lo tanto a mis hermanos y hermanas lo suficiente como para perseguir a aquellos que eligen caminar en el pecado? ¿Amo a Cristo y a mis hermanos lo suficiente como para perseguir a aquellos que eligen caminar en el pecado? ¿O usted es de aquellos pecadores que hay en Santiago? Si él quiere pecar, que peque, es su problema. Ya le dije. Así son en Santiago, hermano. No se vaya para allá. Son muy pecadores. Gracias a Dios que por acá la cosa anda distinta. Amén. Aleluya. Que nos caiga el techo si eso es mentira. No. Hermanos queridos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y hay una relación única que nada en la tierra se iguala a esa relación. Ni tu familia terrenal se iguala a eso. Nada supera la unidad espiritual que genera el cuerpo de Cristo por medio de su Espíritu. Y yo debo ver esa unión espiritual y cuidarla, protegerla. Y lo que la daña, por supuesto, es la rebelión del pecado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Hágalo. Y sigue. Si te oyere, has ganado al hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, hermanos. Significa un primer paso, un contacto personal. Directamente, el primer paso es una conversación individual que tiene lugar cuando estamos convencidos de que un compañero creyente ha cometido un acto de pecado voluntario y sin arrepentimiento. Esta confrontación debe provenir de la palabra de Dios y hacerse en privado. Si no escuchan, entonces debemos ir al paso 2. Segundo paso de negociación, ¿no? Segundo paso, hermano, la Biblia es clara. Contacto grupal. El segundo paso es confrontar con 2 o 3 personas que son testigos. Estos individuos están ahí para confirmar cada hecho. Si no escuchan, entonces debemos ir al paso 3. Contacto con la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La iglesia universal? No, la iglesia local. El tercer paso es contárselo a la iglesia, no por las redes sociales. En la iglesia, con los miembros que dicen ser parte de la iglesia, que se congregan en la iglesia, que aman su iglesia, que cuidan su iglesia, que siembran en su iglesia sus dones, que siembran en su iglesia con sus diezmos y ofrendas, que entonces están demostrando que aman su iglesia. No son visitas de la iglesia, aman su iglesia, sirven en su iglesia, dan en su iglesia, quieren que esta iglesia crezca. Con ellos hay que tratar el tema disciplinario, no con todo aquel que entra el domingo por la puerta. Con la iglesia, los miembros de la iglesia. Y con ellos contárselos, y el objetivo es que Dios use a todas las relaciones que la iglesia pueda proveer, ¿cierto? Para persuadir a una persona hacia ¿qué? El arrepentimiento, pero el arrepentimiento bíblico. Vuelvo a repetir, no que la persona dijo, sí, verdad, me equivoqué, perdón hermano, no lo voy a hacer más. No, fruto de arrepentimiento. Es precioso ver ese fruto de arrepentimiento en 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, versos 9, por ahí. Cuando el Señor, no, era 10. A ver, busquémoslo por favor, para no especular. No me acuerdo exactamente de la cita. 2 Corintios. Búsquelo por favor en su Biblia. No, 2 Corintios 7 debe ser. Sí, 2 Corintios 7. Si usted ve desde el versículo, por razones de tiempo no lo voy a leer, pero yo le pido que lo lea desde el versículo 2 en adelante, pero nos vamos a concentrar en el verso 10. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de un caso de verdadero arrepentimiento de la iglesia.
Y miren lo que dice, porque la tristeza... Ay, espérense, es que vamos más atrás porque esto es demasiado maravilloso. Vamos al verso 8. Porque aunque os contristé con la carta, Pablo le había escrito una carta bien dura a ellos. Algunos teólogos piensan, investigadores, que hay una segunda carta entre Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Pero aunque así fuera, entendemos que él está hablando de una carta que fue pesada, dura, para confrontar a la iglesia. Y el verso 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, es como si Pablo hubiera dicho, parece que les di muy duro, ¿no? Pero interesante porque dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. O sea, fue duro con ellos, los exhortó duramente y le pesó a esa iglesia, pero lo que produjo en ellos fue arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Fíjense el verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero fíjense el verso 11, cómo lo expresa. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Y empieza con palabras que expresan el fruto del arrepentimiento. ¿Qué? Dice aquí, verso 11. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? O sea, ¿qué cambios de solicitud? ¿Qué inclinación a hacer lo que Dios quiere? ¿Qué inclinación? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? ¿Qué vindicación, hermanos? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Porque cuando alguien se arrepiente, cambia. Y se ven sus frutos. Hermanos, todos esos 7 adjetivos que describe ahí es muestra de la expresión del verdadero arrepentimiento. Y cuando alguien exhorta la palabra, hermanos, que apunta al arrepentimiento, va a transformar la vida de las personas si éstas se arrepienten. Entonces, es importante. Y paso 4, sin contacto. Paso 3, contacto con toda la iglesia. Paso 1, contacto 2 personas. Paso 2, contacto con un grupo. Paso 3, contacto con la iglesia. Paso 4, sin contacto. El cuarto y último paso es tratar al creyente pecador como un gentil y un recaudador de impuestos. Esto se conoce comúnmente como expulsión. La iglesia en este punto no tendrá más contacto social con el individuo. Esto queda claro en 1 Corintios 5:11, donde se instruye, ni siquiera te sientes a comer con aquella persona, después que ha pasado el proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios dice que hay que hacer. Un contacto, grupo de contacto, la iglesia de contacto, sin contacto. Porque en ese sin contacto quiera Dios que aquel se arrepienta. Y eso es lo que muestra 2 de Corintios. Entonces, pregunto, ¿veo este ministerio como amoroso o odioso? ¿Cómo lo ve usted? Hermanos, esto es amor. Esto es amor. Práctico, vivido. Y el Señor quiere que lo hagamos. Y evidentemente va a distinguir de algunas personas que no son de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. También va a pasar. Espero que sean los menos, pero puede pasar. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esa persona pudiera ser un creyente, una persona que no era un creyente verdadero, que niega realmente al Padre, niega al Hijo y niega al Espíritu Santo y aquello que el Señor ha revelado en su santa palabra. Porque quien niega la palabra, lo niega a Él. Quien niega la autoridad de la palabra, niega su autoridad. Quien niega la verdad de la palabra, niega a Dios como verdadero. Porque no podemos separar la palabra de Dios de Él mismo.
¿Sí? Entonces, un creyente que ama lo suficiente como para hacer el trabajo duro, para restaurar a otro creyente pecador, puede ver el fruto de un alma que es verdaderamente salva. Santiago: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué pega más preciosa? ¿Usted cree que hay un trabajo mejor que ese? Yo soy médico, pastor, y trabajo en urgencias. Sí, pero igual se va a morir. Usted aquí con esto salva un alma. Aprenda lo que eso significa en el fondo de su corazón. Trabajar en la exhortación bíblica, en la consejería bíblica, salva almas. Amo a Cristo lo suficiente como para seguir los mandamientos difíciles como este. Nadie dice aquí que exhortar a otro es fácil, ¿no? Pero amo a Cristo lo suficiente como para seguir esos mandamientos. Segundo, anime a los de poco ánimo. Porque no todas las personas hay que exhortarlas. A veces la persona necesita simplemente ser animada. Lo dice el texto. Hay algunos que son pecadores ociosos rebeldes, y a eso hay que exhortarles. Pero a veces hay una persona, hermano, que hay que animarlo. ¿Por qué? Porque tiene poco ánimo. Los golpes de la vida, las circunstancias, lo difícil que se le ha tornado todo, las luchas personales, las luchas con su entorno, los ataques del diablo, hermano. Quizás una iglesia donde no había sido activa en cuidar a esa persona. Esa persona está desanimada, necesita exhortación. Ya, pues hermano, usted no va a la iglesia. No ha escuchado que la Biblia dice que nosotros tenemos que congregarnos, no como algunos que tienen esa mala costumbre de no congregarse. Amén, aleluya. Hay algunos así, No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, hermano. Y le sale el Gigi Ávila que lleva por dentro, ¿no? Hermano querido, miren cómo tenemos que ayudar a la gente. Mire lo que en este texto Pablo nos muestra. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cómo animamos entonces a estas personas? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Hay personas en tu entorno que hoy necesitan aliento? Quizás tienes gente a tu lado que no necesitan una exhortación, necesitan aliento. Aliento. Y podemos dárselo, orando por ellos. Podemos decirles la verdad en amor. Podemos satisfacer sus necesidades, físicas incluso. Y puede ser que hoy día estén desanimados porque les falta algo. ¿Y qué tienes que hacer? Dárselo. Y animarlo de esa manera. Hermano, que a usted le falta fe. Hermano, no necesita en ese momento eso. Y hay otros que el texto nos enseña que algunos son débiles. Débiles, hermano. El texto lo dice. Que sostengáis a los débiles. Si hay alguien que ni siquiera se puede parar, usted tiene que sostenerlo, estar ahí con él, llevar las cargas de él para que se levante. A mí me encanta lo que dice aquí. Algunos creyentes son débiles por falta de conocimiento de la voluntad de Dios. Algunos por falta de valor para confiar en Dios.
Algunos que son temerosos o demasiado escrupulosos dudan de usar su libertad en Cristo. Otros, por falta de estabilidad o propósito, se dejan llevar fácilmente. Algunos carecen de valor para afrontar o de voluntad para perseverar, persecución o crítica. Algunos son incapaces de controlar los apetitos del cuerpo o los impulsos de la mente, según Vine. Hermanos, usted tiene que aprender a diferenciar cuál es el estado de las personas que tiene al lado. Y ahí aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Por eso pregunto, ¿estoy dispuesto a sostener a mis débiles hermanos y hermanas? ¿Qué haré en los próximos meses en este sentido? Pregunto, hermano, no levante la mano y diga, sí, amén, yo conozco uno, porque puede estar al lado suyo. ¿Conoce personas que necesitan ser sostenidos hoy día? Física, espiritualmente, económicamente. Hay gente débil al lado suyo. Yo no creo que existan iglesias donde no haya alguien así. Y es labor de todos sostenerle mientras crece. Me encanta esta frase de Paulison en Consejería Familiar. Dice: estamos llamados entonces, con este texto, él comentando este texto, estamos llamados a ampliar nuestra visión, a trabajar fuera de nuestra zona de confort. ¿Usted entiende eso, no? A salir de lo que siempre hago. ¿Qué hago siempre? No, yo vengo a la iglesia y tengo una función. No, yo soy del ministerio yo soy diácono. O no, yo soy de la alabanza. Y eso es, yo con eso, yo y Dios y de aquí para el cielo. Y algunos piensan así, ¿no? Yo vengo al culto, hago lo que tengo que hacer, el pastor me dijo, los diáconos me dijeron que hay que hacer tal cosa y aquí estoy, pastor, yo lo hago. Ya estoy, y estoy esperando el rapto, nada más. De aquí nos vamos para el cielo, la segunda venida de Cristo. ¿Ah? Hermano, esto nos enseña que hay que salir, la consejería nos enseña que hay que salir de la zona de confort. Primero, un martillo cree que todo es un clavo. Una manta trata a todos como si estuvieran temblando. Una silla de ruedas piensa que todo el mundo necesita un ascensor. Pero la sabiduría ve a las personas por lo que son y da lo que necesita. Y en la consejería bíblica, en la iglesia, usted conviviendo con sus hermanos, va a aprender a ver esas diferencias y cómo suplirlas. Cómo suplirlas.